¿Por qué? Con Graciela Fernández Meijide. Saltamos una grieta para llegar a un espacio de diálogo y consenso. En el aire de la 1110. Bueno, seguimos hablando de las relaciones entre Estados Unidos y China y sus bloques y las circunstancias de los países latinoamericanos, el nuestro sobre todo, que es lo que más nos importa. Ahí estábamos viendo con Néstor Restivo, Patricio Justo y Juan Negri, que nos cuentan las cosas que ellos aprendieron. Incluso Patricio estuvo viviendo, creo que un año, ¿no? En China. Sí. Donde aprendiste algo de sus costumbres. Me imagino que hará falta un poco más de un año para comprender a fondo, pero bueno. Así es. Esta tensión que se produce entre Estados Unidos, a ver, que hoy vemos en Estados Unidos y entre Estados Unidos y China, pero que no se nos escapa ninguno que sepa lo que son las globalizaciones y sus resultados, que incluye a Europa y nos incluye a nosotros. ¿Cómo piensan ustedes que puede ir derivando? Esto ya es suposición conociendo a los actores. ¿Qué creen? ¿Vos, Patricio, querés empezar? Bueno, yo pienso que China y los Estados Unidos tienen un montón de intereses fundamentales compartidos. Por ejemplo, lucha contra el terrorismo, lucha contra el cambio climático, interés compartido para que lucha contra el cambio climático a Trump le importa por eso, tres pepinos. Ahora iba a hacer esa aclaración. Yo estoy hablando de intereses que los dos estados se supone que deberían compartir, tener, ¿no? Sí. Expansión del libre comercio, expansión del multilateralismo. Son todas cuestiones que a China están en la agenda de China e históricamente, o por lo menos en las últimas décadas, a los Estados Unidos también le interesaron. El problema es que tenemos un actor disruptivo que es Donald Trump. Yo no es que quiero hacer tanto hincapié en él, pero realmente el cambio en la relación, el desequilibrio en relación, se inicia a partir de su llegada al poder. Y ahí tenemos entonces una relación que está marcada por una política confrontativa que él lanzó, que tiene algunos fundamentos, como dijo bien, explicó Néstor. Hay un déficit comercial de $300.000 millones, es un déficit enorme, pero también estamos hablando de la mayor relación comercial de la historia. Esos $500.000 millones que se mueven en comercio, es la mayor relación comercial de la historia y tranquilamente eso puede mejorar y perfeccionarse. El tema es el trasfondo, y más allá de lo tecnológico también yo quería agregar, hay muchos prejuicios en las élites norteamericanas sobre China. Prima hoy el ala dura que considera a China una amenaza existencial para los Estados Unidos. De mi parte, por lo que yo pude estudiar de China estando allá y leyendo, estudiando, no hay fundamentos suficientes para sostener de que China es una amenaza existencial para los Estados Unidos. Una China que más bien se ha beneficiado del orden multilateral de raigambre liberal que crearon los Estados Unidos. Bueno, pero cuando tenés esas prevenciones por una cuestión ya de formación en determinados sectores, sobre todo el centro de Estados Unidos, menos cosmopolita, también se asusta por la invasión de los latinoamericanos. Claro. Y fue el más resistente a la integración de los negros. Es una cuestión de cultura atávica, que fue también quienes votaron mayoritariamente a Trump, en una cosa muy conservadora. Sí, a mí me gustaría agregar lo que dice Patricio. Yo no tuve oportunidad de vivir en China, pero viví en Estados Unidos. Y efectivamente, si uno mira la política electoral, es decir, la geografía electoral de la coalición de Trump, lo que uno ve claramente es que Trump, de algún modo u otro, está respondiendo a un votante que siente que China es una amenaza. Entonces, yo creo que yo concuerdo con Patricio. Trump es un elemento disruptivo en la política norteamericana, es decir, de la manera en que se hace política en Estados Unidos, donde en general se hace, digamos, un nivel de profesionalismo razonablemente alto. Las posiciones políticas públicas de Trump son puedo parecer peyorativo, pero son bastante primitivas en algún punto. Esta idea de buenos y malos, esta idea de hago esto y entonces va a ocurrir, necesariamente va a ocurrir B si hago A. Recuerden que la primera semana de gobiernos Estados Unidos se sale de la Alianza del Pacífico. Y yo creo que en ese sentido Trump está tratando de proveer
decir, productos, para decirlo entre comillas, a sus votantes. Es decir, yo estoy peleando con China porque China es el país que a ustedes les sacó el trabajo. Es decir, y en realidad lo paradójico es que posiblemente buena parte de los perjudicados sean esos votantes, porque por ejemplo, la mayor parte de los votantes de Trump, que ha sido estudiado, son de clase baja y son gente que compra, por ejemplo, en Walmart, etcétera, son productos chinos. Es decir, si vos le subís el precio a esas manufacturas chinas, los principales perjudicados no es el liberal de Nueva York, es decir, el liberal como se usa en Estados Unidos, ¿no? El progre. Va a comprar cosas europeas. Claro, es decir, el perjudicado es el obrero de clase media de estados que votaron a Trump. Pero perdón, antes de quizás hable Néstor, fíjense este dato. Trump acaba de lanzar una ayuda de $17.000 millones a los productores rurales afectados por las tarifas que él le impuso a China. Un absurdo absoluto. Y sobre todo en la economía que se supone más abierta, modelo de liberalismo en el mundo. Es un absurdo, es algo que es difícil de explicar y de entender para sus propios votantes. Claro. Es un subsidio que pagan todos, porque el Estado Exacto. no es una fábrica de plata, a menos que se dedique a imprimir, para cubrir las necesidades de que sembró y no le compra. Pero digamos que quedó es muy conservador. Cuando vos decís muy primitivo, es lo que es la reacción atávica que tiene cualquiera que ve poner en peligro el futuro que se había dibujado. Ese sector que vos describís de Estados Unidos no planificaba que sus hijos fueran a la universidad y demás, sino que siguieran cultivando o con el negocio del padre, el comercio, el pueblito, la iglesia bautista o lo que fuere. Y este cambio brutal les hace pensar que ese proyecto puede fracasar y que va a tener que modificar. Eso asusta mucho y te pone muy primitivo, es decir, muy conservador. A ver, es difícil pronosticar, ¿no?, escenarios. Obviamente el peor sería una guerra abierta. Sí, claro. El Pentágono ya decidió que Rusia y China son sus enemigos estratégicos, lo ha escrito. Entonces, ese es el escenario más negativo, obviamente. Pues sería una catástrofe terminal, digamos. El escenario más interesante sería una convergencia, una transición más ordenada, porque como bien decía Patricia, hay muchos intereses comunes de ambos países, ¿no? Ahora, la cuestión de Trump, ahí, qué sé yo, la verdad que Trump no me simpatiza ni un gramo, me parece un tipo detestable, pero sin embargo hay que decir que los gobiernos anteriores, los gobiernos demócratas, fueron responsables de la destrucción de países enteros, ¿no? De Irak, de Siria, de Libia, de Afganistán, etcétera. Y Trump, la verdad que es un tipo que, si bien tiene una andadura muy fuerte de derecha, que identifica a China como su enemigo, y es una pelea interna muy fuerte, que es evidente que hay en el terreno del gobierno norteamericano, entre sectores de inteligencia, militares, de la élite política y demás, es propio de una potencia que está en decadencia, muy lenta, muy relativa, y esas contradicciones van a seguir. Si gana el sector más duro, por supuesto se complica el escenario, pero la verdad que la otra opción no me causa ninguna paz interior, porque han sido responsables, insisto, de una política exterior de consecuencias nefastas para el mundo entero, ¿no? Sí, yo sigo sobre esto que dice Néstor un poquito, porque es interesante que las administraciones demócratas anteriores, los dos gobiernos de Obama concretamente me refiero, claramente tienen una política exterior diferente con China, ¿no? De la competencia camino a la convergencia, de un montón de cuestiones. Pero ¿qué pasa? Fue un fracaso en términos de política doméstica, eso, en términos de política económica doméstica. Sin embargo, estaba creciendo la economía cuando perdió Obama, ¿no? Claro, todavía pero no se notaba. Tampoco tuvo grandes logros Obama, que creo que fue uno de los caballitos de batalla que fueron de la exitosa campaña de Trump. Y Trump llega al poder y está logrando récords de disminución del desempleo, de crecimiento económico. Las acciones de las empresas estadounidenses vuelan. Hay sectores de la economía que tienen problemas para conseguir trabajadores. O sea, a caballo de eso, él se está dando el lujo de tener esta política exterior agresiva frente a China, aunque todavía no le ha dado resultados, pero creo que eso es lo que lo está sosteniendo todavía y muy probable lo encamina a la reelección. Yo quisiera volver a las relaciones entre Argentina y China para tratar de comprender. Además de soja, ¿qué le vendemos hoy a China? ¿Hay la posibilidad de vender o le vendemos algunos productos con valor agregado? Y por otro lado,
Si ustedes plantearon que no hay una agenda clara de los gobiernos y de este gobierno quizás en política comercial y también política internacional o de relaciones con China. ¿Qué le propondrían si tuvieran la posibilidad de asesorar a un gobierno? A ver, de lo primero, bueno, el grueso es soja, lamentablemente es un 80-90% y para más se ha primarizado, porque en algún momento Argentina vendía harina de soja, aceite de soja, que es un poco más de elaboración, ahora es soja a granel. Sin embargo, hay muchas otras cosas, que el actual gobierno pudo abrir varios mercados, hay que trabajarlos más porque se anuncian cosas que después los protocolos tardan y demás, pero arándano, cereza, bueno, vino ya venía de antes, cerdos se acaba de abrir, carnes en todas sus formas, con hueso, sin hueso, congelada, etcétera. Y después hay nichos, son nichos, no moverían tanto el amperímetro del intercambio comercial, pero hay experiencias muy valiosas, por ejemplo, Biogénesis Vagó, que no solo exporta, sino que fabrica en China vacunas antiaftosa, hay empresas de software, hay una empresa que fabrica unos pisos de goma muy interesantes que ganó licitaciones en hospitales, en transporte público chino y lo ha hecho, hay compresores eléctricos, pero todavía en porcentaje son pocos. Pero ahí la falta no es de los gobiernos, yo creo que tanto el anterior gobierno kirchnerista como el actual ha dado todo la plataforma a los empresarios de ir a misiones, a delegaciones, a viajes. El tema es que al empresario argentino le cuesta asumir esos riesgos. Sí. Tenemos una clase empresaria muy débil y muy poco afín a los riesgos y entonces terminamos vendiendo la mayor parte muy primarizada y eso hay que trabajarlo. Bien. ¿Vos querías? No, yo no agregaría nada más, si estoy de acuerdo, soja es lo principal, no sé si Patricio. Yo quería agregar dos casos también que me parecen espectaculares, que son el futuro del país, que vos lo difundiste ahí en Dangdai la otra vez, Don Mario y Sí. Bioceres. Don Mario, que es una empresa de biotecnología muy importante, una empresa que nace como una empresa familiar acá en Argentina, ahora está asociado con otras, está sembrando una soja en el norte de China que es capaz de resistir 20 grados bajo cero. Eso va a generar una revolución productiva en el norte de China y es una empresa nuestra, con tecnología que nació acá en Argentina. Ese es el futuro de la Argentina, yo no tengo ninguna duda. Pero, ¿eso que se vende, la licencia, las patentes? ¿Cómo? Claro, se asocian con una empresa china y hicieron el desarrollo allá in situ con un laboratorio propio en la provincia de Heilongjiang. Y los otros días estaba hablando Grobo Copatel de la siembra de legumbres y cómo la venta, por supuesto interna, pero externa básicamente, puede llevar la externa a un ingreso, decía él, de 10.000 millones de dólares en la venta. Ahora, para eso habría que estimular la siembra de todas las legumbres que más se consumen y que más se demandan, ¿no? Es decir, que todavía un problema que creo que nosotros tenemos es un territorio muy extenso y poco poblado, y sobre todo aglomerado en determinadas zonas, el Gran Buenos Aires y después, bueno, en Mendoza, Córdoba, Santa Fe y pare de contar, porque la verdad que la pampa húmeda está muy trabajada, pero hay tierra en el norte que es más difícil obviamente de trabajar, pero que está desaprovechada. Sí, ahí quizá, perdón, lo que habría que trabajar más es que cuando uno piensa en China, piensa en un mercado inabarcable. Argentina en muchas cosas no tiene escala para eso, tiene escala. Pero si lo piensa más focalizado, hay provincias argentinas pequeñas, como las del NOA, por ejemplo, que justamente podrían hacer muchas legumbres y de hecho hacen otras producciones regionales. Lo que no se ha pensado es una articulación a nivel subnacional con China, porque hay municipios, provincias, algunas son más grandes que toda la Argentina, pero hay algunas donde la escala es posible. Entonces me parece que falta afinar un poco y se va aprendiendo en el camino cómo no hay que pensar en venderle soja a China, sino venderle determinados productos a determinada región, asociándose con un distribuidor o una empresa china. Y hay provincias chinas que están emergiendo, por esto que decías, Graciela, de las clases medias y demás, que están ávidas de tener alimentos y otros productos. Bueno, Argentina tiene una gran posibilidad ahí, pero hay que hacer un trabajo mucho más fino que hasta ahora la verdad no se ha hecho. Ha habido mucha descoordinación entre los niveles nación, subnación, en todos los gobiernos, digo, ¿no? Me parece que hay que pensar estratégicamente y con más recursos humanos esa posibilidad.
Yo quiero agregar una cosa a lo que decía Sí, Néstor, Juan. que me parece que también sobrevuela una discusión que tiene que ver con, todos estamos siempre subrayando la potencialidad de cosas que no se llegan a concretar, ¿no? Entonces, Néstor dijo hace un ratito algo así como que el sector empresarial argentino era poco propenso a los riesgos, y recién resaltaste la falta de coordinación. A mí me parece súper importante señalar cómo en realidad el Estado tiene un rol para jugar ahí. Es decir, ¿Qué te parece? porque, insisto, estamos siempre hablando de potencialidades, de cosas que podrían ocurrir, y donde es un lugar común ya, ¿no? Hablar de la falta de visión estructural y visión estratégica del Estado argentino, pero efectivamente, si uno piensa, por ejemplo, en lo que fue la expansión de los tigres asiáticos, más allá de que la comparación es muy sacada, tirada los pelos porque no somos parecidos, en todos esos casos el Estado jugó un rol central en promover la exportación. Y Argentina carece, creo yo, de las estructuras burocráticas necesarias para hacer eso. Doy un ejemplo concreto, no sé, tal vez ustedes saben esto, pero ¿qué porcentaje o cuál es el peso en el cuerpo diplomático argentino de gente que habla chino, por ejemplo? Es decir, que puede hacer ese trabajo. Yo agrego, para ser justos con el Estado, que si bien desde ya coincido que tiene que tener un rol central, se hicieron varias cosas. El Exporta Simple, la ventanilla única, se inauguró un hub logístico en Shanghái donde nuestros empresarios pueden estoquear sin costo durante varios meses. O sea, se hicieron un montón de cosas, se promovieron participación en la Feria Cial de Alimentos, en ferias en el interior de China, se han hecho misiones del interior. Pero yo creo ahí coincido con Néstor que es más responsabilidad de los privados, a los que no tampoco se les puede achacar tanto, teniendo en cuenta lo que sufren nuestra situación económica actual, los costos, la inestabilidad, un montón de cuestiones que se les complican. Pero Hay sí. una cuestión, perdón. En el Ministerio del Interior hay un sector donde está trabajando un economista, Luis Rapoport, Sí, trabaja lo mucho conozco. en un grupo, que está llevando adelante ya desde hace más de 2 años un proyecto para estimular a las gobernaciones, a los gobernantes de las provincias menos favorecidas o con más dificultades económicas, para que instalen ahí emprendimientos que retengan a la gente en el lugar y tengan un desarrollo económico que haga que no dependan del Estado Nacional. Hoy por hoy hay solo 3 provincias que tienen que están con un cierto déficit, el resto no tiene superávit, pero porque el Estado les dio una coparticipación muy grande. Es decir, eso, cómo se utiliza. Y yo creo que ahí hay una resistencia muy fuerte atada a lo que se llama el voto cautivo, donde el mayor boca de demanda de empleo es el Estado, con lo cual hay un Estado público inoperante y sobreabundante, y donde la gente migra. Si ustedes piensan que hoy tenemos ya el 4.º cordón en el Gran Buenos Aires, y esa es migración interna, porque la migración externa es baja. La gente dice, el extranjero, bueno, siempre es muchísimo menor que la interna. Yo creo que ahí hay una falta de no solo de comprensión, sino de interés de los gobernantes. Uno aspira a que gobernantes más jóvenes entiendan de su responsabilidad, entendiendo el mundo. Sí, ahí para darle una vueltita más de tuerca, me parece que es muy difícil para la Argentina resolver en el corto plazo el déficit comercial de intercambio de bienes y servicios, ¿no? Pero hay un par de cosas que sí se podrían hacer. Por ejemplo, la balanza turística. Ahí Argentina tiene una gran posibilidad, un gran potencial turístico. Vienen relativamente pocos chinos acá, y ahí hay una responsabilidad, a mi juicio, central de la Dirección de Migraciones, que es xenófoba, que tiene prejuicios para habilitar más visas, por supuesto. Hay muchísimas quejas de eso, de los chinos, sí, de no poder aumentar su caudal de turistas para la Argentina, inclusive de funcionarios y de diplomáticos. Así que el turismo es una forma que podría usar Argentina para equilibrar un poco el déficit de divisas. Y el otro es traer más desde acá. Y el otro es traer más inversiones chinas, que es uno de los pocos países que ha invertido en la Argentina, asociada a empresas locales, que es lo que hacen los chinos. Los chinos, como explicaba Patricio, el caso de Bioceres o de la otra empresa agrícola, se tiene que asociar obligatoriamente a una empresa china para... Bueno, lo mismo debería exigir Argentina y América Latina, y abrir esa posibilidad, aumentarla, porque ya está abierta, de inversiones. Por ese lado se podrían compensar las divisas que se pierden por el comercio, que va a ser difícil revertir a corto plazo.
A mí, perdón, porque me pareció muy interesante lo que dijiste, Graciela, de esto del poblamiento, el desarrollo regional. Es fundamental eso, pero yo la verdad soy bastante pesimista, porque si uno ve, en este momento estamos en campaña electoral, no está el tema en la agenda de los candidatos a presidente. Bueno, Puede ser Rapoport, un hombre con una buena iniciativa ahí adentro, pero si esto no entra en la agenda de la política, vamos a seguir en la misma situación, lamentablemente. En esta agenda muchos temas no están entrando. Así es. Para quienes nos gustaría tener discusiones políticas en serio, hay temas que no ingresan en la agenda. Pasa que en general la política electoral en todos los países del mundo, no solamente acá, tal vez acá más pronunciadamente que en otros, en general tienden a reforzar el corto plazo más que el largo plazo. Sí, ¿no? son más consignas que ideas a desarrollar. Les agradezco muchísimo que hayan estado con nosotros, más que interesante. Y ya Muchas desde gracias. ya te digo, en la próxima o donde podamos vamos a llamar a los de aduana y de inmigraciones a ver qué pasa con los chinos y el turismo. Y a ustedes que nos están escuchando, muchas gracias. Que tengan una muy buena tarde de domingo, y ya sabe, nos sigue inmediatamente después La Otra Mirada con Gustavo Mura, que vale la pena. And the dreams that you dream of, dreams really do come true. ¿Por qué? Un punto de encuentro en caminos cruzados. Graciela Fernández Mejide unifica ideas en el aire de la radio de la ciudad de Buenos Aires. Los domingos a las 14 por la 1110.